6 de la tarde, perdón, con 38 minutos y hoy se celebra en el mundo entero y por supuesto en nuestro país el Día Internacional del Orgullo y por eso los Ministerios del Interior y de la Mujer y Equidad de Género firmaron un convenio que permitirá al gobierno querellarse contra quienes cometan crímenes hacia personas pertenecientes a la comunidad LGTBQI+. Para hablar de esto y otros temas se nos acompaña hasta ahora la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. Ministra, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola Constanza, buenas tardes. Bueno, aquí la tenemos ya en la pantalla a la ministra. Partamos, ministra, por lo que se conmemora hoy día, porque la verdad es que, claro, en nuestro país se ha conmemorado con una marcha el día sábado, bastante importante y masiva, ¿cierto?, por las calles del centro de nuestra capital. Pero hoy día en Chile y en el mundo entero se está celebrando el Día del Orgullo. ¿Cómo nos encuentra este día? ¿Cómo nos encuentra parados frente a los grupos que se sienten y que alegan, digamos, seguir siendo discriminados en nuestro país? O sea, más allá de que cómo se sienta, hay evidencia suficiente de que las personas de la diversidad y disidencia enfrentan un tipo de obstáculos que el resto de la población no. Son profundamente discriminadas, muchas, hasta hace muy poquito, estaban completamente excluidas del sistema educativo y por lo tanto eran empujadas a la marginalidad. En lo que nos pilla como gobierno es en medio de una mesa de trabajo con todas las organizaciones de la diversidad y disidencia en la que estamos decidiendo en conjunto, porque yo eso lo podría hacer vía decreto, ¿cierto? No lo podría hacer por el Ejecutivo, pero lo que estamos haciendo es discutiendo con las organizaciones de la comunidad diversa y disidente qué y dónde hace la institucionalidad pública respecto a esta población, porque no existe hoy en día una agencia pública, una repartición que acoja las demandas de esta población. Es un proceso de más largo plazo y lo que anunciamos hoy día con la ministra Siches es que el Ministerio del Interior, que tiene amplias facultades para poder querellarse en casos de delito, va a empezar a hacer litigación estratégica, es decir, que en aquellos casos donde es muy importante por la alta connotación pública que tienen proteger a la comunidad, el Ministerio del Interior se va a hacer parte a través de sus equipos en todo el país. Y en ese sentido, ¿cómo cambia para entender bien lo que significa, cierto, que el gobierno pueda activamente ingresar a una causa, cierto, de un crimen que se cometa contra alguien de la diversidad sexual y que el gobierno pueda querellarse? ¿Qué significa eso en la práctica? ¿Significa que se hace más rápido justicia, que el proyecto avanza, que las condenas pueden ser más altas? ¿Qué significa? En la práctica eso significa que el Estado va a perseguir más duramente a quienes cometan estos crímenes de odio y que vamos a empezar a tener mayores estadísticas y registros también de lo que aquí ocurre, porque hasta el momento las cifras que tenemos son las que producen con mucho esfuerzo las organizaciones. ¿No hay cifras oficiales que tenga el gobierno acerca de cuántos, por ejemplo, crímenes se cometen en nuestro país? El Estado, más allá del gobierno, ¿cierto? Sí. El Estado entendiendo sus tres poderes, genera cifras, por ejemplo, a partir de la ley antidiscriminación. Lo que hemos identificado es que luego de unos años de vigencia de esa ley, se ha quedado corta frente a la magnitud de la violencia y por lo tanto necesitamos darle un mayor empuje a la persecución penal de quienes cometen estos delitos, porque son delincuentes también, claro, y porque amenazan gravemente la seguridad de un número importante de personas. Ministra, cuando usted habla de la ley de antidiscriminación, es una de las solicitudes y una de las demandas que se escuchan más, sobre todo, por ejemplo, en la manifestación y en el encuentro del día sábado, era perfeccionar esta ley. Ahí estuve el sábado, así que lo pude escuchar. Estuvo usted, estuvo también el ministro Jackson, estuvo la ministra Vallejo, parece también, ¿o no? ¿Ya fueron todos juntos? Sí, ahí anduvimos. Ya. Sí, pero además estaba el ministro Ávila, que como es miembro de la comunidad estuvo ahí dando el discurso oficial. Bueno, y la pregunta es, ¿qué es lo que tiene que mejorar? La demanda de la revisión. Sí, ¿qué es lo que se ha demostrado que cuál es la debilidad de esta ley, digamos? Ahí lo que se está revisando, y eso está a cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, es cómo hay ciertas trabas y disposiciones de la ley que al final terminan redundando en que no se ejecuta. Por ejemplo, muchas veces por un mal reporte de quienes reciben la primera denuncia, esto queda solamente como riña
y no, por ejemplo, como una agresión homofóbica o homo, les y transfóbica, ¿cierto? Entonces hay que mejorar esas disposiciones para que la información fluya y las investigaciones se puedan hacer de buena forma. ¿Pero son mejorías legales que hay que hacer a la ley propiamente tal o son mejorías digamos, de método? ¿Es algo...? Eso es una revisión que está llevando a cabo la Subsecretaría de Derechos Humanos para ver si hay cosas que se puedan mejorar, como dices tú, de forma administrativa o si hay algunas que requieren cambio legislativo. Ministra, usted dice, claro, que las cifras son las cifras que se pueden obtener, pero que no son, claramente no son las cifras reales. Hoy día la sensación que tienen ustedes, pues, hablo de sensación porque las cifras no están todas las cifras que se necesitan como para hacer un juicio categórico, pero usted nos podría decir si hoy la comunidad LGTBQI+, para nombrarlos a todos los que incluyen, están siendo más víctimas de delitos, o es que hoy día se conocen más, o es que hoy día se denuncian más, o sigue habiendo una cantidad de estos delitos que están de alguna manera escondidos bajo la alfombra. Yo creo que ciertamente está aumentando el reporte de delitos porque esta es una violencia cada vez menos tolerada en la sociedad. Así como hace 5 décadas la violencia contra las mujeres no era ni siquiera un delito, ¿cierto? Y se devolvía a las mujeres que denunciaban en la comisaría como vaya y solucione esto con su marido. Bueno, hoy en día se está denunciando cada vez más la violencia homofóbica, la violencia les y transfóbica. En eso un avance sustantivo que podemos dar cuenta es la tramitación y la aprobación de la ley José Matías, que busca evitar la violencia en los colegios. Eso es muy importante porque por la deserción escolar muchas veces las personas de la comunidad LGTBIQ+, se ven empujadas a la marginalidad porque no terminan la escuela. Y eso es un cambio sustantivo en sus condiciones de vida que esperamos pueda mejorar para las próximas generaciones. Y, ministra, en ese sentido, los desafíos hacia adelante. Usted, por ejemplo, hoy día anunciaron que este convenio, ¿cierto?, a través del cual el gobierno se va a poder, o el Estado en realidad, pero es el gobierno el que lo ejecuta, podrá querellarse en casos que hay crímenes contra las diversidades. Pero, ¿qué otros desafíos tenemos por delante y que van a estar y estarán presentes en esta mesa de trabajo que está liderando usted? O sea, lo primero es la creación de una institucionalidad pública que abarque las demandas de la comunidad LGTBIQ+, que actualmente no tiene cabida específica en ningún ministerio, institución u organismo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay un desafío muy importante que tiene que ver con el acceso a derechos sociales tales como el trabajo, la salud y la educación. Son 3 puntos críticos y que se desprenden principalmente por la deserción escolar. O sea, una persona que abandona el colegio tiene mucha menos probabilidad de encontrar trabajo y también tiene un peor acceso a la salud. Y en particular, respecto al acceso a la salud, es muy importante que podamos garantizar estándares de dignidad en la atención, de no discriminación, para que las personas de la comunidad efectivamente concurran a los centros de salud y tengan un derecho a la salud digna. Y cuando usted habla de institucionalidad, ¿está pensando en, por ejemplo, una subsecretaría que se dedique concretamente y se enfoque en estos temas? No me puedo adelantar a los resultados de la mesa, pues si no, ¿para qué la convoqué? Bueno, pero me imagino que usted tendrá una propuesta, ¿o no? Uno convoca una mesa, pero llega a escuchar solamente. Me imagino que usted tiene una idea de cómo cree que sería bueno institucionalizar esta preocupación. Hay distintas vías en la experiencia internacional. Hay algunos casos, como en Argentina y España, en que es el Ministerio de las Mujeres, Igualdad y Diversidad. Por ejemplo, hay otros casos en que se establecen organismos autónomos para la diversidad, en cierta idea como de defensoría. Yo creo que aquí tenemos que buscar lo que más se adapte a la realidad local y lo que tenga las mejores probabilidades de implementarse. Creo que es muy importante, después de tantos años de deuda, no embolinar la perdiz, sino buscar lo más eficiente posible. ¿Y usted cree que cuál es la institucionalidad más eficiente? Yo creo que debería involucrar al Ministerio de la Mujer y ampliar, digamos, su mandato. Creo que actualmente, de hecho, el Ministerio de la Mujer se queda corto. Somos el Ministerio de las Mujeres. Las mujeres no somos solo una, somos muy diversas y necesitamos poder expresar esa diversidad. Ya, o sea, podríamos pensar en que incluso un cambio de nombre del ministerio para que de frentón incluyera
a la comunidad LGTBQ y más? Sí, pero también estoy abierta a lo que digamos, la comunidad considere más pertinente. Yo creo que esta no es una discusión que podamos decidir solamente desde el gobierno, por eso hemos abierto esa conversación. Ministra, cuando usted dice han sido tantos años y tanto tiempo de deuda, una de esas deudas se pagó, pero se comprometió con la aprobación del matrimonio igualitario en nuestro país y evidentemente eso fue un avance. Pero a la hora de hacer las evaluaciones quiero preguntarle cuál es la evaluación que hacen ustedes desde el gobierno de cómo está funcionando el matrimonio igualitario, porque lleva poco tiempo obviamente. Hay algunas quejas de la comunidad que hay lentitud, que digamos que como que no los trataran igual al matrimonio igualitario que al matrimonio entre heterosexuales. Yo creo que eso siempre son procesos culturales complejos. Yo creo que hay que recordar cuando se pasó de existir solamente el matrimonio por la iglesia a existir también el matrimonio civil, ¿cierto? La generación de nuevos tipos de contrato social con anclaje jurídico siempre tienen sus dificultades y aquí lo que estamos haciendo es también abriendo camino para que el Estado reconozca los diversos tipos de familias que hay. Ahí yo creo que hay una evaluación que hacer de la implementación, es decir, cómo se está capacitando, cómo la están implementando los funcionarios que son los que el día a día celebran, digamos, estos matrimonios igualitarios y por otro lado, cómo podemos equiparar también los derechos civiles, por ejemplo, relativos, yo creo que ahí hay una deuda a las lesbomaternidades, así a las parejas de madres lesbianas. Ya, o sea, ahí hay algo que hacer también, pero es un tema más cultural que, digamos, de perfeccionamiento legal. Es un tema, dice usted, de acostumbramiento de alguna manera. O sea, sí, pues, pero eso puede ser mejor incentivado de mejor forma con capacitación, con promoción e información respecto a la ley. Siempre yo creo que hay espacios de mejora ahí. Y hay otra demanda de la comunidad que también se nombró bastante el día sábado, que es la eliminación de la ley que exige el consentimiento sexual en los 18 años en el caso de los homosexuales versus los 14 años en los heterosexuales. ¿Eso está en la agenda, avanzar en eso, no? Yo creo que es muy importante primero tener en cuenta de que estamos tramitando actualmente el proyecto de ley llamado Sin consentimiento es violación, que está acaba de pasar a segundo trámite en el Congreso. Es decir, el consentimiento sigue siendo un elemento clave en la discusión respecto a la violencia sexual, independiente de la orientación sexual de quien esté involucrado en la relación, ¿ya? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, varios organismos internacionales nos han recomendado revisar estas discriminaciones que aparecen arbitrarias. Yo lo comentaba hoy día en el punto de prensa junto con la ministra Siche. Yo estudié en un liceo de niñas y esa norma era utilizada por los apoderados que se negaban a aceptar que sus hijas eran lesbianas para perseguir sus relaciones. Yo lo recuerdo eso muy patentemente y creo que es una discriminación bastante arbitraria, aunque creo que siempre hay que fortalecer todo el tipo de protección a menores de edad respecto a relaciones heterosexuales o del mismo sexo. Claro, o sea, el criterio debiera ser, usted, si no me equivoco, digamos, de lo que usted dice, el criterio debiera ser que el consentimiento sea la misma edad, independiente de que la relación sea heterosexual o homosexual. Pero debiera reforzarse la idea del consentimiento, fortalecer, supongo, ¿no? la institución del consentimiento. Ya. Sí. ¿Cierto? Y eso es importante, no es lo mismo si la relación es heterosexual es que o la homosexual. violencia sexual se previene más. Sí, perdón, me superpuse a lo que usted estaba diciendo, Mircha, pero en el fondo aquí no importa, lo que debiera ser el criterio o lo raro es que existe una diferencia en que a qué edad se considera el consentimiento dependiendo de si la relación es homosexual o heterosexual. Esa es la diferencia que está en cuestión, ¿cierto? No el consentimiento. Es la diferencia que se ha observado, que es arbitraria, pero yo creo que al mismo tiempo también tenemos que fortalecer nuestra normativa respecto a consentimiento. Ahí hay una iniciativa legal que es la que se mencionaba, que está en el Senado, y también sobre cómo vamos adaptando los procesos de justicia para que pongan el consentimiento en el centro. Solo hasta hace unos pocos años las mujeres tenían que probar que se resistieron físicamente a la agresión sexual. Claro. Eso era un requisito de la ley hasta hace poco tiempo y todavía incluso se aplica. Entonces es muy importante que en conjunto con equiparar los requisitos que se establecen para todo tipo de relación independiente de la orientación sexual, fortalezcamos el consentimiento como el punto fundamental de la relación sexual.
Ya, y en ese sentido, solo para terminar este punto, ahí la idea y el proyecto, ¿cierto?, que se está tramitando es que el consentimiento, proteger, usted decía, proteger a los menores de edad en cualquier tipo de relación de nuevo. ¿Estamos hablando de un consentimiento a los 18 años entonces? Actualmente la ley establece diferencia entre los 14 y los 18 años, sí, por la idea de autonomía progresiva. Ya, y usted está, o sea, yo creo que ahí lo fundamental, sí, más allá de la tipificación penal, perdón, creo que lo más fundamental y el mejor aporte que le podemos legar a las generaciones futuras es la educación sexual integral. Ministra, quiero preguntarle de un tema, o sea, en eso sí que tenemos una deuda como país. Sí, claramente. Quiero preguntarle por un tema que genera mucho interés, ¿cierto?, que es el de la responsabilidad parental y digamos, el pago de las pensiones alimenticias. ¿En qué va ese proyecto? Bueno, hoy día tuvimos sesión en la Comisión de Mujeres del Senado. Tuvimos la oportunidad de presentar las indicaciones, es decir, las mejoras al texto que hicimos como gobierno. Esas tienen relación con que acogimos las propuestas que nos hizo la Corte Suprema para que esto fuera implementado de la mejor forma posible de ser aprobado por el Poder Judicial. Eso tiene que ver primero con que las instituciones financieras son solidarias en la responsabilidad del pago. ¿Qué quiere decir eso? Que en casos como los que vimos durante las retenciones de los retiros, en que de todas formas, aunque hubiera una retención y hubiera una orden judicial de retención, las ISAPRES le entregaron igual a los fondos a los deudores, bueno, en esos casos AFP. Van a ser, perdón, la AFP, las AFP van a ser igualmente responsables en conjunto. Ya, y por lo tanto van a tener que revisar sus procesos para que no ocurra la entrega. Claro, y que no tenga que ocurrir como pasó en ese momento, que las mujeres, las madres tenían que como ir persiguiendo el 10% e incluso, bueno, conocemos casos, ¿cierto?, en que la plata igual se les pasó al padre que debía la pensión y que tuvieron que recurrir igual a la justicia, etcétera, etcétera. Eso no debiera pasar, ¿cierto? Debiera existir casi un sistema como en línea. O sea, lo que estamos creando es primero la corresponsabilidad, es decir, la responsabilidad también de estas empresas e instituciones financieras en cumplir con lo ordenado por el tribunal, y por otro lado, como gobierno nos hemos comprometido con una inyección de 800.000 millones de pesos para que esto pueda ser implementado por los tribunales de familia. Porque, digamos, sería yo una ministra bastante irresponsable si promoviera esta norma sin financiamiento, porque es cosa de decir, ya, listo, tienen claro, 2 días de plazo, pero no tienen funcionarios para hacerlo, eso se va a traducir en mayor cola. Y eso no es lo que queremos es generar un mecanismo estable, eficaz y eficiente para las mujeres, y en ese sentido nos hemos comprometido con esos fondos, que es precisamente para implementar este sistema en línea que mencionas tú. Ministra, para terminar, no le puedo dejar de preguntar de las últimas encuestas que se han conocido, concretamente la CADEM, pero también Pulso Ciudadano durante el fin de semana, y que muestran una baja considerable en la aprobación de su gobierno, del gobierno del presidente Gabriel Boric, del cual usted forma parte y además del comité político. ¿Qué reflexión hace acerca del momento que se está viviendo? Hay quienes sostienen que esto es consecuencia de, por ejemplo, el impasse de la primera dama Irina Karamanos, y hay miembros de la misma coalición de gobierno pidiendo cambio de gabinete, como el presidente de la Cámara de Diputados lo hizo hoy. Sí, bueno, ahí yo me quedo con el llamado que nos hizo el presidente el día viernes: mejorar la coordinación interministerial, comunicar de mejor forma nuestros logros como gobierno, escuchar más y sobre todo fortalecer el terreno. En ese sentido vamos a estar el jueves con la ministra Siches en Arica. Vamos a seguir escuchando las demandas de las organizaciones de mujeres y vamos a seguir en terreno, pero el llamado de atención que nos hizo el presidente el día viernes fue bien claro: más coordinación, mejor coordinación, más comunicación y sobre todo más escucha. ¿Eso significa que el problema ha sido la de descoordinación entre los ministerios o entre los anuncios? ¿Ese es el problema principal que ha tenido el gobierno, ministra? Sí, yo creo que enfrentamos un escenario que es complejo en términos de que hay un fenómeno global de inflación, hay un aumento de precios, Chile vive una crisis de legitimidad de las instituciones hace bastantes años, y por lo tanto, digamos, no es que sea algo solo unifactorial. En lo que nosotros podemos colaborar como gobierno ciertamente es tener el mejor desempeño posible, esforzarnos por el cumplimiento del programa y fortalecer las espaldas del gobierno conversando cara a cara con las personas en terreno.
Ministra Antonia Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género, muchas gracias por esta conversación con Noticias 24. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Constanza.